Всем привет y bienvenidos al canal. Hace un mes grabé un vídeo acerca de las sanciones a Rusia y cómo estas podían afectar o no afectar al país. Lo grabé el día 23, así que como os podéis imaginar el día 24 ya estaba completamente desfasado. Y hoy quería retomar el tema y hacer una serie de vídeos a lo largo de estos días relacionados con la situación, más concretamente con lo que está pasando en Rusia. Pero también trataré algunos otros temas, las redes sociales, las relaciones con otros países y algunas noticias. Desde luego el panorama económico ha cambiado mucho en Rusia este último mes. Desde la invasión a Ucrania a finales de febrero, muchos países occidentales y también naciones de todo el globo han impuesto sanciones muy severas que ahora impiden a los bancos rusos acceder al SWIFT o incluso les han bloqueado la Visa y la Mastercard, y además se ha producido una congelación de parte de los activos del Banco Central ruso. Estas sanciones han afectado, entre otros sectores, al sistema financiero ruso, haciendo que el rublo tenga caídas históricas y que la bolsa, por ejemplo, de Moscú haya tenido que cerrar prácticamente un mes. Además, las naciones occidentales han presionado mucho a las empresas extranjeras ubicadas en Rusia, lo que ha hecho que muchas de ellas salgan o detengan su actividad. Esto ha llevado a interrupciones en la cadena de suministro, a recortes en la producción, al paro y a casi un colapso del comercio, no solo el internacional, pero también el interno. En lo primero que se ha notado es en la inflación. Los precios de muchos productos básicos, de muchos alimentos, ha subido de media un 15%, y algunos específicamente, como pueda ser el azúcar o el trigo sarraceno, han subido en algunos momentos hasta un 40%. Otros productos como la col o la cebolla han subido de media un 25%. En algunos momentos específicos, depende del supermercado y la zona, el precio de algunos productos se ha llegado a duplicar. Está claro que ese acopio que hace la gente de productos importantes cuando se ven a las puertas de una crisis es la causa directa de esa subida de precios, al menos a día de hoy. El azúcar o el trigo sarraceno son sagradas en una casa rusa, siempre tienen que estar, así que cuando ha habido pandemia o antes las sanciones que hubo en 2014-2015 desaparecieron. Sin embargo, este desabastecimiento a veces se puede provocar de manera artificial. Por ejemplo, hace una semana la Oficina Federal Antimonopolio abrió diligencias contra dos grandes supermercados, Pichorka y Magnit, por, en teoría, haber estado almacenando de manera artificial azúcar en sus almacenes para mantener los precios altos. Asimismo, en algunas zonas ya se ha detectado el acopio y contrabando de azúcar y otros productos. En este sentido, cuando comenzó el pánico esos últimos días de febrero y primeros de marzo, la viceprimera ministra del país, Victoria Abramchenko, pidió a la gente mantener la calma y argumentó que había reservas de azúcar y de trigo sarraceno para todo el mundo. Por cierto, es curioso que estos días, cuando una persona se conecta al wifi del metro de Moscú o de San Petersburgo, aparecen mensajes estatales recordando que de momento la producción de esos alimentos básicos está asegurada. A pesar de ese pánico inicial, muchos rusos piensan a día de hoy que los precios se van a ir estabilizando poco a poco, que obviamente van a faltar muchos productos importados, pero que en algún punto la producción propia lo irá compensando. Recuerdo un amigo que hace poco me comentaba, bueno, ante las últimas sanciones empezamos a importar jamón bielorruso y ahora ese jamón se producirá en Kazajistán, haciendo una bromita de cómo se pueden ir sorteando poco a poco las sanciones. También es verdad que mucha gente teme a que esos cambios en los precios se sigan produciendo de manera caótica. Y luego está esa frase que siempre vuelve a la historia rusa y que se escucha mucho estos días. Es aquello de que estos malditos nos destrozaron la industria en los años 90 y ahora ya nosotros no producimos nada. Este tipo de argumentos se oye mucho, sobre todo entre la gente que vivió un periodo de bonanza a finales de los 70, años 70 en la Unión Soviética, donde la Unión realmente era bastante autosuficiente y producía muchísimas cosas. Este argumentario continúa con el hecho de que en los años 90, cuando se destruyó el país, muchos de los políticos que estaban envueltos en negocios decidieron empezar a importar productos porque les resultaba beneficioso, no porque fueran mejores
o más económico, sino porque tenían un beneficio personal teórico y eso hizo que mucha de la industria soviética se desmantelara. Bueno, pues este argumento se está escuchando bastante hoy en día. Lo cierto es que sí o sí la economía rusa está interconectada con la del resto del mundo. Un caso muy particular es el del papel. Pareciera que Rusia, si algo no le va a faltar, va a ser agua y madera, pero en cambio los productos químicos que se emplean para la elaboración del papel no son producidos en el país. Así que estos días se ha producido una subida del precio del papel increíble. Es el producto que más ha subido. De hecho, ya ha llegado a alcanzar precios de 5, 6, 7 veces el valor habitual. Esta situación ha generado muchos comentarios en redes sociales y ha afectado realmente al día a día. También hay productos que directamente han desaparecido porque las empresas internacionales que lo llevaban allí o que lo producían en Rusia han salido del mercado o han parado su producción. Por eso ahora en algunos supermercados ya no podemos ver Kit Kat o Nesquik. Y está claro que los productos de Inditex, de Ikea o incluso de Carlsberg y Heineken, que por cierto han anunciado hace poco que van a parar de distribuirlos, se van a poder sustituir o bien por producción propia o por productos importados de Bielorrusia, Turquía, China, pero hay una serie de productos bastante más complejos. Rusia es muy dependiente de la tecnología extranjera y eso en diferentes ámbitos: maquinaria, productos químicos, productos médicos, incluso las líneas de ensamblado. En la mayoría de fábricas rusas modernas, aunque parezca difícil de creer, tanto la producción de esas líneas como el mantenimiento es llevado a cabo por empresas extranjeras. Así que si se dejan de renovar, la producción industrial entera de Rusia peligra muchísimo. Un tema también preocupante es el de los medicamentos. Muchos medicamentos extranjeros tienen su análogo ruso, pero algunos productos están faltando ya en las farmacias, como pueda ser la insulina. Además, el material hospitalario en muchas clínicas también es importado. Hace poco me contaba una dentista que los productos que utilizan, los bisturís, todo tipo de productos para enjuague, para tratamiento de los dientes, son todos importados y que ya han subido un 50% y que los distribuidores les han advertido de que el precio se podría llegar a doblar a finales de año. Hay también muchas empresas norteamericanas y europeas que estaban muy involucradas en la producción local. Es el caso, por ejemplo, de Renault, que después de la presión del gobierno francés, o sobre el gobierno francés, porque el mayor accionista es el gobierno francés, ha cerrado su planta de Moscú y también toda su colaboración con Avtovaz, o sea, Lada, y que producía junto a ellos un montón de modelos nuevos. Aunque ahora mismo hay mucha incertidumbre, lo cierto es que muchos rusos ya estaban viendo cómo guardar su dinero para que no se depreciase antes de esta situación. De hecho, la inflación ya era muy alta en este 2022, esos 2 primeros meses, prácticamente un 1,10% mensual. Durante esta primera etapa, además de por el pánico, estos saltos de precio se producen por la inflación importada. Es decir, que como el valor del rublo es muy bajo, todo lo que importa Rusia es exponencialmente más caro. El valor del rublo ha caído aproximadamente un 22% este año y además hay mucha más dificultad para acceder a productos importados, lo que hace que estos suban de precio. Hace un par de días que el rublo se mantiene sin demasiada variación. Justo antes había bajado y antes había subido bastante. Esto coincidió con el anuncio de Vladimir Putin de que a partir de ese momento el gas que comprarían en el extranjero iba a ser pagado en rublos. Hoy por hoy las empresas y los gobiernos están diciendo que no van a acceder a ello. Algunos economistas piensan que es poco probable que se produzca un colapso total de la economía rusa, pero sí que hay muchos que apuntan a que el hundimiento de la economía puede llegar a un 7 o incluso hasta un 10% del PIB en el segundo semestre del año. De acuerdo a Richard Connolly, un experto en la economía rusa de origen británico, la economía del país no va a implosionar, se va a parar mucho el comercio, la inflación se va a mantener bastante alta, pero más o menos el país va a aguantar por el hecho de que va a tener que seguir vendiendo a Europa gas y petróleo. Esa fuente de ingresos le va a permitir mantener los salarios de los funcionarios y las pensiones. Por supuesto, esto implica un empobrecimiento generalizado de Rusia, que la clase media
o alta que no dependa directamente del gobierno siga dejando el país en un ambiente de falta de muchos productos y con más complicaciones a la hora de conseguir un ahorro de cualquier tipo. Lo cierto es que el gobierno ruso ha estado avisando a su población que la situación económica mejorará porque va a ser capaz de redistribuir, de encontrar nuevos clientes para sus recursos energéticos. Pero muchos economistas, incluidos economistas rusos, saben muy bien que es prácticamente imposible en un periodo de 1, 2, 3 años incluso hacer frente a los costes que supone la logística de un cambio así. Además de las medidas y estrategias a largo plazo, también el gobierno ha tomado unas medidas a corto y medio plazo, como pueda ser esa subida de intereses enormes del 20% del Banco Central de Rusia. El objetivo de esta medida es hacer más caros los préstamos, desincentivar el consumo y, por tanto, controlar los precios. Por cierto, la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, comentó hace poco que no se iban a tomar medidas de control de precios porque serían desfavorables. La economía rusa va a depender mucho de la confianza que tengan los propios rusos en el país, de si hay o no hay inversión extranjera dentro de unos meses. En este sentido, la secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, decía hace poco que las sanciones podrían empezar a levantarse si Rusia se comprometía a un alto el fuego total y retiraba sus tropas del país. Obviamente estas semanas va a haber muchas discusiones, si es que acaba la guerra dentro de unas semanas, entre las posiciones que abogan por levantar ya las sanciones y las que no. En mi opinión es algo que ya deberíamos estar planteándonos desde otros países. Hay muchos analistas militares que dicen que se le debe dejar una ventana, una posible salida al régimen de Putin, porque poner a un país contra la espada y la pared siempre es peligroso. Levantar las sanciones en algún momento, quizá no las sanciones específicas a determinadas personas, pero sí las sanciones genéricas a todo un país, puede acabar siendo mucho más positivo que dejar a todo el mundo sin nada que perder. En todo caso, lo veremos. Probablemente el efecto de las sanciones, si es que continúan y este endemoniado conflicto continúa, se verán a partir de verano. Seguiremos con muchos otros temas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y muchísimas gracias a los patreones por seguir apoyando este proyecto. Всем пока!